Bueno, ya restan solo horas para que se realice el traspaso de mando del presidente Sebastián Piñera a Michelle Bachelet, y esta mañana el mandatario se despidió de sus guardias de palacio con un sugerente hasta pronto, que ya analizamos, para ver el escenario político que deja a la derecha tras su paso por el Ejecutivo, los proyectos pendientes y los desafíos del futuro gobierno. Nos encontramos aquí con los analistas políticos Ernesto Otón y William Díaz, Willy Díaz. Muchas gracias a los dos por acompañarme esta noche. Gracias a ti, buenas noches, Matilde. Buenas noches. Bueno, fue un sugerente hasta pronto, lo analizamos, fue parte de la introducción, los deseos que pudiera tener el presidente de volver a la moneda del 2017, pero para eso faltan 4 años son mucho en política. Hablemos de lo que viene para adelante, hablemos de a partir de mañana, nueva presidenta, es la primera vez que una mujer llega a la presidencia por segunda vez, la segunda vez en la historia de nuestro país. Finalmente, ¿dónde va a tener, Ernesto, la oposición Michelle Bachelet? En la oposición que se conforma mañana ya con el presidente Piñera saliente, la UDI, Evópoli, Amplitud, Renovación Nacional fraccionada, o dentro de esta amplísima nueva mayoría. Mira, lo primero es señalar mi gran alivio de que hablemos del futuro y dejemos de hablar del presidente Piñera, porque las últimas semanas ha sido un exceso de narcisismo. Pato cojo no hubo. Hubo un pato entusiasmado, un pato que andaba volando por todas partes, que ya era una cuestión desesperante. Entonces, está bien parar eso un poco, mirar al futuro. Yo digo tanto para el gobierno como para la oposición. Ahora, ¿cuál va a ser la oposición? ¿Cuál va a ser las tareas del gobierno? Michelle Bachelet fue elegida por una amplia mayoría. Tiene un programa que es bastante claro en sus ejes principales, que es un programa de reformas profundas, pero reformas profundas naturalmente en democracia. Y por lo tanto se requiere también de una oposición democrática. Y esa oposición, claro, ha salido un poco golpeada. Entre las cosas que están en el debe del gobierno de Piñera fue cómo dejó a su coalición, que la dejó muy golpeada, muy a maltraer. Y entonces es muy importante que esta oposición se reestructure, se rearme y tenga una presencia que permita que la dialéctica democrática que tiene que existir en un país con sistema democrático funcione bien. Ahora tú hacías otro aspecto de eso, porque tú me decías, claro, con la oposición dentro del sistema político, pero también te referías a los movimientos sociales, a esto que Rodotà, el cientista político italiano, casi sacralizados. Claro, que pueden llegar a ser sacralizados. Esta visión un poco de un seguidismo a que todo lo que diga el movimiento social o todo lo que digan las redes, etcétera, son parte de una cierta verdad. Entonces yo creo que también tiene que haber, primero, acogida a aquello que faltó, hubo una cierta intolerancia frente a eso. Entonces tiene que haber acogida a ello, pero tampoco es la palabra del Señor. Y por lo tanto tendrá que haber, a la vez que acogida, un camino a señalar y un liderazgo a plantear hacia adelante. William, ¿cómo deja la moneda a la derecha? Porque finalmente, claro, se fueron parlamentarios de Renovación Nacional se dividió, surgió Amplitud, surgió Evópoli, la UDI necesita una renovación también entre su misma mesa urgente, está bastante desordenado el naipe. ¿Cuánto tiempo va a demorar en reconstituirse, reformarse y efectivamente llegar a ser una oposición? Yo creo que hay dos cosas que hay que destacar en lo que se viene. La primera es que no puede haber futuro abstrayéndose de la figura del presidente Piñera. ¿Y dónde va a estar la figura del presidente Piñera? ¿En Renovación Nacional? ¿En Amplitud? Yo creo que el presidente Piñera, quien a mi manera de ver hizo un muy buen gobierno en las cosas relevantes, un déficit en lo político, un legado relevante en temas del empleo, un déficit en traspasarle el gobierno a otro de su misma tendencia, digamos, y eso es un fracaso desde el punto de vista político. Dijo Manuel José Sandón que nos dejó a todos cesantes. No, Manuel José Sandón es muy
muy caricaturesco para ciertas cosas, y yo creo que no lo hace bien, porque al final no logra un poco lo que decía Ernesto, tratar de que se alineen un poco los conceptos y se alineen las fuerzas, que no creo que estén tan divididas. Si pensemos que la Concertación y la nueva mayoría tiene ¿cuántos partidos? En el 5, 6, por ahí. Aquí estamos hablando en realidad de dos partidos, uno más fuerte que el otro, la UDI más grande que Renovación Nacional, pero que además tiene otras fracciones que son naturales, que surjan, porque este es un Chile distinto, este es un Chile que ha cambiado, este es un Chile más empoderado, tanto así que la calle ya sacó a 4 subsecretarios, hizo 2 cambios de gabinete sin que hayan asumido aún. Personas tuvieron que presentar una renuncia sin haber habido un contrato ni haber habido un decreto de nombramiento de por medio. O sea, estamos en una cosa muy curiosa. Una situación como esta, que en al menos 2 casos hayan sido los grupos de presión los que impulsaron la salida de 2 subsecretarias. Mira, yo creo que hay que mirarlo, yo creo que no hay que magnificar esta situación. Son errores de camarín y los equipos se ven en la cancha. Pero y por lo tanto, fútbol, esto es política, y estamos hablando de personas, no nos livianicemos tanto, esto es importante. Nunca había pasado en la historia que se hicieran cambios de gabinete antes de que asumieran. Oye, han cambiado candidatos a ministros que estaban ya nombrados prácticamente y tuvieron que saltar, etcétera. No, esto ha pasado anteriormente y ha pasado en la vieja República Chilena. No, esto ha pasado, esto tiene historia. Pero lo que yo estoy haciendo no es livianizar, lo que yo estoy haciendo es desdramatizar respecto a cómo se mide a un gobierno. Entonces, estos fenómenos han existido. Mira, si es lo mismo, que hay elementos sobre el cual no conviene dramatizar, porque no conviene seguir dándole vuelta a esto de que Piñera hizo un buen gobierno. Sí, los gobiernos son políticos. Los gobiernos son de dirección política al país, no son técnicos. Yo reconocí que entonces, claro, pero en lo económico tampoco es un gran gobierno. Es un gobierno que mantuvo las tendencias generales de la economía, la coyuntura que tuvo América del Sur estos años, que terminamos en una desaceleración. El ministro de Hacienda acaba de decir una brutalidad, que recibieron el país en recesión, cuando todas las proyecciones eran hacia arriba, después de una crisis mundial al final del gobierno de Michelle Bachelet, pero un gobierno que ya, digamos, está en la medianía. Es un gobierno en la medianía, más o menos. Es un gobierno en la medianía y dejémoslo así y miremos hacia adelante. Ahora, como tú bien decías, la derecha queda muy desarticulada. Ahora, la derecha queda muy desarticulada y tiene que articularse. Tiene que articularse y tiene que hacerlo, porque eso es bueno para la democracia. Si no es bueno para la democracia, yo no me alegro que haya una derecha que esté en el suelo, porque así no funcionan las democracias. Pero ¿cuánto poder van a tener estos movimientos sociales que ya para el 22 de marzo tienen anunciada la madre de todas las marchas? Pero sí, madres de todas las marchas han habido muchas, hubo en el pasado. Y es bueno que estén, que existan, que planteen sus temas. Pero yo creo que Matilda, hay que entender una cosa que es muy importante: la diferencia entre movimiento social y el rol de los partidos políticos. Mira, sin movimiento social no existiría política de la mujer. Fue el feminismo que llevó adelante esta batalla. Sin movimiento social no existiría movimiento ambiental. No existiría una preocupación por los temas ambientales. Pero después está el rol de los partidos y después está el rol de los gobiernos de convertir esto en acción. Y ahí entra en las prácticas, las realidades, los recursos que existen, en fin, la temporalidad de las reformas. Entonces yo creo que es bueno que exista movimiento social y que se desarrolle. Lo que no es bueno es que haya un seguidismo por parte del sistema político al movimiento social, como a ningún grupo de presión. Pero ¿sabes qué pasa, Ernesto? Es que yo creo que no estamos mirando el fenómeno en sí como es en el fondo. Hoy día o ayer, la CONFECH anunció una serie de movilizaciones por lo ambiguo del programa en materia educacional. No tenemos claro cuál va a ser la gran reforma tributaria, porque ha salido también en la prensa que esto lo está trabajando el Ministerio, Alberto Arena y su equipo, digamos, al interior, sin la participación de los empresarios, sin nada, y que se dieron una cantidad de días para llegar y mandarlo. Eso nunca había pasado. Entonces, hoy día estamos enfrentados a una situación de un gobierno que trata de instalarse con una serie de pasos en falso al principio, donde no sabemos qué va a pasar. Pero la visión que tú estás dando de que Alberto Arena nunca ha conversado con ningún empresario, Alberto
Alberto Arenas lleva una vida en Hacienda. Durante como ministro de Hacienda no como ministro. Tú sabes cómo funciona eso. Durante la campaña han habido contacto con los empresarios. No dramaticemos la cosa de los empresarios saben que tiene que venir una reforma tributaria, por Dios, si tenemos una carga tributaria muy baja. No, en ese sentido, ¿cuáles son las deudas que tú reconoces del gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cuáles son las deudas que tú reconoces en las que se debería trabajar adelante y que ustedes están dispuestos a trabajar con la nueva mayoría? Yo no soy parte del... O sea, yo no tengo cargo político ni cargo de representación popular. Tú dices que la carga impositiva es muy alta en Chile. No, yo digo que la carga impositiva en Chile... Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero espérate, pero deja terminar. Tú tienes un problema, aquí hay un problema con la carga tributaria, que no se sabe si subir los impuestos... Déjame terminar. No sabemos si seguir subiendo los impuestos va a pegarle fuerte al crecimiento económico y al empleo. Ya lo hizo Piñera, subió los impuestos y el crecimiento económico siguió igual. Pero Laffer, súper simple. Laffer hizo estudios, hay literatura que muestra esto y experiencia en el mundo. Mira, hay un nivel de impuestos que hace que la recaudación cae. Alberto Arenas la conoce, sabe que eso es así. Pero esos impuestos finalmente se traspasan a precio y los que terminan pagando esa gran deuda son las personas. El precio lo tiene. No me recites el catecismo neoclásico. Si me lo conozco a memoria, si yo fui secretario ejecutivo junto a la CEPAL, lo conozco de memoria. Bueno, eso no es un activo muy importante, pero es un activo bien importante para América Latina. Para mí yo creo. Tú eres neoliberal. No, yo soy liberal. O sea, te encanta. No. Liberal soy yo también. No vengamos yo a creo tomar la libertad de las personas para elegir. Vengamos a tomar. Creo que los impuestos no deben ser Déjame que me está interrumpiendo. Nadie está hablando de impuesto agobiante. La palabra liberal es una palabra que tiene mucho prestigio. Que los neoliberales se tomen la palabra liberal para su teoría económica de extrema derecha es una cuestión falaz. Los empresarios en Chile, para tener una mayor legitimidad, para que haya una mejor relación entre sector público y privado, para que avancemos, requieren de una carga impositiva mayor. Y eso no tiene nada que ver con la caída. Mira, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, son países que tienen una carga impositiva del 45 al 50%. Un sistema institucional distinto al chileno. Y son los países, eso es un error. Y son los países más competitivo del es mundo. Una caricatura, perdón, es una caricatura Willy, decir que los empresarios quisiera volver a la pregunta que te hice al principio. ¿Cuáles son a tu juicio las deudas pendientes que quedaron del gobierno de Sebastián Piñera que ustedes como oposición están dispuestos a trabajar y que son parte del programa del nuevo gobierno que asume mañana? Yo creo que la Alianza nunca se ha negado a ningún tipo de reforma y no lo va a hacer tampoco a aquellas que beneficien de verdad a las personas. Pero no les gusta la reforma tributaria, no les gusta la educación gratuita, no les gusta la reforma política. En Chile las empresas no pagan impuestos porque es un crédito tributario para los dueños. Por lo tanto, suben el impuesto a 40 si quieren. Al final es un fenómeno de caja que las empresas traspasan una parte a precio y finalmente lo pagan las personas. Pero es solamente un problema el tema tributario. Yo creo que al final cualquier cosa que signifique un bienestar, cualquier cosa que signifique generar empleos, porque esa es la mejor política social, generar empleos, que una familia tenga para comer versus no tenga para comer, hace la gran diferencia. Una persona, una familia que no tiene que comer, no es libre, está subyugada al fenómeno de la pobreza y al fenómeno de la angustia familiar. ¿Qué riesgos ves en el futuro gobierno? ¿Qué riesgos ves en el gobierno que inicia mañana? Yo creo que yo no le veo riesgo. Si el punto está en que esa reforma tributaria será un punto más arriba, ya da lo mismo. Si al final los empresarios ya lo tienen internalizado, las empresas lo tienen internalizado, pero finalmente el que no lo tiene internalizado es el consumidor que va a tener que pagar un impuesto adicional, porque los impuestos se traspasan a las personas. Es un eufemismo decir que no. Es una ley de la ley de la gravedad. No, pues si es la ley de la gravedad. Mira, esta es pura doctrina.
todo lo que estamos escuchando es un catecismo, una doctrina que se pretende científica en economía. La vida no es así. Bueno, la vida no solamente son impuestos. Yo lo que quiero saber es cuál es el futuro que le ven de aquí en adelante, a partir de mañana, en que asume este nuevo gobierno. ¿Cuáles son los principales desafíos con esta ciudadanía empoderada? Que yo les decía que el 22 está la anunciada marcha de todas, digamos, la madre de todas las marchas, y en un escenario político en que parecen estar los movimientos sociales sacralizados. ¿Qué podemos esperar a partir de eso? Es que si tú me pones que están sacralizados, no podemos esperar nada, porque entonces estamos frente al sagrado, y frente al sagrado no hay nada que hacer. Frente a Dios nos hincamos. No, yo lo que creo es que puede haber una dialéctica positiva. Una dialéctica positiva en lo cual los movimientos sociales, con sus planteamientos, tengan por fin respuestas, tengan acogida a lo que ellos han estado planteando, y haya un gobierno que tenga una orientación muy fuerte, en la reforma económica, en la reforma tributaria, que tenga una orientación también en la transformación productiva, porque ahí tenemos un tema pendiente que es el de la productividad, que tenga también en la reforma educacional, que es el tema de la igualdad y la calidad a largo plazo, y que tenga también en un cuadro político que nos una, que tiene que ser la reforma electoral en primer lugar, y posteriormente la reforma de la Constitución. Ahora, Willy, en 30 segundos, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Tus expectativas a partir de mañana, en los próximos 4 años que vienen por delante. Yo creo que este va a ser un gobierno que parte con un gabinete de primer tiempo. Yo creo que van a haber más de un gabinete. Veo debilidad en este gabinete ya en la forma en que se constituyó. Creo que va a ser un gobierno que va a tener que enfrentar desafíos muy violentos, muy de la calle, lo anunciaron los estudiantes, está la gran marcha y una serie de otras cosas. Creo que va a ser un gobierno que va a tener que saber lidiar con presiones políticas y con presiones sociales muy fuertes, que no tengo la experiencia, porque digámoslo, Peñalillo puede ser una muy buena persona, pero no es Insulza. O sea, no tiene el tonelaje político ni las redes que construyó Insulza durante mucho tiempo y que le dieron también al país muchas cosas de estabilidad. Muy bien. Willy Díaz, Ernesto Tom, vamos a tener que seguir conversando en una próxima oportunidad. Vamos a tener que seguir conversando en una próxima oportunidad, porque yo te digo, frente a muchas de las cosas que ha señalado Willy están bien. Ahora, yo creo que frente a esos desafíos era necesario un cambio, porque seguir con las cosas como estaban era para ir caminando hacia una situación social de degradación del sistema político. Y lo vamos a ver a partir de mañana. Muchísimas gracias. Perfecto, por estar aquí con nosotros. Nosotros volvemos con más noticias. En 2 minutos ya estamos de vuelta aquí en CNN Prime.